CO2 a nivel de los glóbulos rojos en forma de carbonato. Entonces, todo lo tengo aquí. El CO2, primeramente, se puede eliminar de los tejidos de las células de tres formas. Entonces, aquí vemos que pasa el CO2, el 7% del CO2 pasa al plasma. Entonces, el 7% está en el agua del plasma o ligado a las proteínas, este 7%. Luego, el 23% del CO2 pasa al glóbulo rojo y este CO2 desplaza al oxígeno para formar la carbaminohemoglobina. Este desplazamiento del CO2 al oxígeno, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? ¿Qué fenómeno es? ¿Alguien recuerda? La anterior clase vimos esto. Cuando el CO2 desplaza al oxígeno. Fenómeno de... ¿Fenómeno de qué? Algo así. ¿Perdón? Es el fenómeno de Bond, donde desplaza el CO2 desplaza al oxígeno. Entonces, este 23%, ¿perdón? Entonces el CO2 desplaza a la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina, este 23%, el cual va a ser transportado por la hemoglobina. El otro 70% igualmente ingresa al glóbulo rojo, pero este CO2 se va a combinar con el agua que existe en el glóbulo rojo. Y gracias a la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico. Pero el glóbulo rojo tiene que aguantar la acidez, ¿ya?, que se genera. Por lo tanto, la hemoglobina lo va a disociar en ion carbonato y hidrógeno. El hidrógeno se liga a la hemoglobina y este ion carbonato va a salir fuera del glóbulo rojo y se encuentra ahí con el cloruro de sodio y va a formar bicarbonato de sodio, y este cloro que queda libre ingresa dentro de la célula y se encuentra con el potasio y forma cloruro de potasio. Entonces, estas son las tres maneras de cómo va a viajar el dióxido de carbono. Uno, ligado al plasma y a las proteínas, el 7%, el 23% forma la carbaminohemoglobina y este 70% ingresa y forma con el agua ácido carbónico, luego se disocia con la hemoglobina en ion carbonato y hidrógeno. Este ion carbonato sale, se encuentra con el cloruro de sodio y forma carbonato de sodio. El cloro ingresa y forma cloruro de potasio. Y al ingresar el sodio también ingresa el agua. Es por eso que el glóbulo rojo se hincha. Es por eso que los glóbulos rojos que están a nivel del sistema nervioso son más grandes. ¿Ya? ¿De qué chico se llama el fenómeno? ¿De Bohr? ¿De Bohr? Porque está bien escrito. El desplazamiento del CO2, el oxígeno es desplazado por el CO2. Ahora, esta salida que se produce del bicarbonato, ya se llama fenómeno de Sums. Y el fenómeno y la desviación de los cloruros que ingresan dentro del glóbulo rojo se llama fenómeno de Humboldt. ¿Ya? Entonces, estos son
los fenómenos que se producen aquí en los glóbulos rojos. Ahora, ¿cómo se produce la salida del CO2 cuando llega a los capilares pulmonares? Entonces llega el CO2 a los capilares y para que pueda ingresar a los capilares tiene que eliminar el agua que tiene dentro, ¿ya? Entonces, al eliminar el agua va a salir también el cloro, ¿ya? Entonces, el ion bicarbonato, ese 70% que estaba afuera del plasma, formando bicarbonato de sodio, ¿ya? Sale el cloro y se vuelve a unir al sodio. Nuevamente se forma cloruro de sodio. Ese bicarbonato ingresa al glóbulo rojo y aquí se une al hidrógeno que es liberado por la hemoglobina y forma ácido carbónico, ¿ya? Y como no existe anhidrasa carbónica aquí, no se vuelve a unir con el agua. Y ese ácido carbónico pasa de los capilares por diferencia de concentración a los alvéolos para ser eliminado. El otro 7% que existe en el plasma igualmente pasa directamente hacia los alvéolos. Y el 23% que está ligado a la hemoglobina es desplazado por el oxígeno. Y ese CO2 igualmente es desplazado hacia los alvéolos por diferencia de concentración, porque existe menor presión a nivel de los alvéolos. Entonces, esta es la manera de cómo sale el CO2. El bicarbonato o el hidrógeno. El hidrógeno que estaba ligado a la hemoglobina. Entonces, como está libre el hidrógeno, se combina nuevamente con el bicarbonato y forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico ya no se une al agua. ¿Por qué? Porque no hay anhidrasa carbónica y es expulsado, pasa al alvéolo para ser eliminado. Entonces, estas son las tres maneras de cómo se transporta el CO2 y cómo es eliminado a los alvéolos. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso bien? ¿Me pueden decir todo lo que he explicado? ¿Qué dice? Camina. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Mucho? ¿Qué se Arturo? ¿Sí? ¿Qué dice Luciano? Pero estamos aquí. ¿Podrías repetir la parte? O sea, la hemoglobina se disocia y cada uno carbonato y uno de hidrógeno y de ahí se forman los ácidos. Esta parte de aquí. Ajá. Entonces, como ven, este de aquí, 7% fácil, igual se combina con hemoglobina, fácil. Ese 70% del CO2 primero ingresa al glóbulo rojo, ¿ya? Y se combina con el agua, ¿ya? Entonces, gracias a la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico, pero este ácido carbónico, como es ácido, para que tolere el glóbulo rojo, ¿ya? Entonces se tiene que disociar gracias a la hemoglobina y tenemos ion bicarbonato más hidrógeno, y este hidrógeno se liga a la hemoglobina. Este ion bicarbonato sale fuera del glóbulo rojo y se encuentra con el cloruro de sodio y se une al sodio. ¿Qué forma? No. Si el bicarbonato es un sodio, ¿qué va a formar? Bicarbonato de sodio. ¿Y el cloro? ¿Qué pasa con el cloro de Manuel?
No. Si se forma bicarbonato de sodio en el plasma, ¿qué pasa con este cloro? Aquí mira. Ingresa. ¿Y qué va a formar dentro? Cloruro de potasio. Y al ingresar el cloro, ingresa agua dentro del glóbulo rojo. Es por eso que se hincha. ¿Ya? Es por eso que los glóbulos rojos son más grandes en el sistema venoso. ¿Ya? ¿Está bien, Blanca? No hay duda, ¿no? Perfecto. Ahí está, 30. Entonces, dicho todo esto, la salida del bicarbonato se llama fenómeno de Sus. Y la desviación de los cloros dentro del glóbulo rojo, fenómeno de Pavlov. Ahora, cociente respiratorio. Sí, está a 30. ¿Ah? Es que está con el aire frío. Ahora vamos a ver lo que es cociente respiratorio. ¿Qué se refiere el cociente respiratorio? El cociente respiratorio estudia el cociente de eliminación del CO2 a través de los pulmones previa captación del oxígeno por los pulmones. Entonces, vamos a decir que el cociente respiratorio es la eliminación del CO2 sobre la captación de oxígeno. Eso es cociente respiratorio. Pero este cociente respiratorio va a partir de los nutrientes que necesita la célula para combinarse con el oxígeno y producir el metabolismo celular. ¿Cuáles van a ser los nutrientes? Bien, que necesita la célula para que se produzca el metabolismo celular. Carbohidratos, ¿qué más? Ácido láctico. ¿Qué más? Proteínas y lípidos. Entonces, dicho todo esto, cuando la glucosa ingresa a la célula, va a reaccionar con 6 moléculas de oxígeno y se va a producir el metabolismo celular. Por lo tanto, se va a producir 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el cociente respiratorio para los carbohidratos es 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, el cociente respiratorio de los hidratos de carbono es igual a 1. Ahora, el cociente respiratorio para los lípidos es igual a 0,7. El cociente respiratorio para las proteínas es igual a 0,75. Ahora, si tienes una dieta variada, mixta, o sea, combinas hidratos de carbono, lípidos y proteínas, el cociente respiratorio va a ser igual a 0,825. Entonces, a eso nos referimos con el cociente respiratorio. ¿Ya? La carboxilato. Entonces, cuando hablo de la carboxihemoglobina es cuando el monóxido de carbono se combina con la hemoglobina. Entonces, este monóxido de carbono tiene mayor afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Es 250 a 500 veces más afinidad a la hemoglobina. Por lo tanto, si yo veo esta curva, ¿ya?, que se hace mediante la presión del monóxido de carbono y
la saturación de la hemoglobina, por ciento, porcentaje, vamos a observar que a pequeñas presiones, más o menos 0,1, 0,2, miren, en 0,1, o una presión del monóxido de carbono de 0,1, más o menos va a saturar un 30% la hemoglobina. Si lo pongo a 0,2, y más o menos va a saturar un 80% la hemoglobina. Si lo pongo a 0,3 de presión, dividido en el cubo, va a saturar más o menos un 90% la hemoglobina. Y si lo pongo a 0,4, más o menos va a saturar un 97% la hemoglobina. Entonces, a tan pequeñas presiones, satura de esta manera a la hemoglobina. Entonces, compita con el oxígeno, en el cual como para combinarse con la hemoglobina, pero tiene mayor afinidad. Es por eso que una persona que está en un cuarto cerrado y hay monóxido de carbono que se está quemando, no sé, cualquier cosa dentro de ese cuarto, esa persona, el oxígeno va a ser desplazado rápidamente por este monóxido de carbono, por esta gran afinidad. Es por eso que se produce la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, acá va a pasar que va a llegar menos oxígeno a las células y esta persona pierde sentido, se desmaya. ¿Ya? Eso es en cuestión de segundos, por la gran afinidad que tiene al monóxido de carbono. Es por eso, como vemos aquí, si se hubiera una presión de 0,6, puede significar la muerte de la persona. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando ustedes escuchan en las noticias que una familia dejó un mechero y produjo un incendio dentro del cuarto y no se dieron cuenta, murieron inmediatamente, es por la intoxicación del monóxido de carbono. Entonces, a ver, Alfredo, si vos encuentras una persona y se desmaya por intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué sería lo primero que hicieras? Estás en tu casa. ¿Qué hicieras? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Retirarlo de ese lugar donde está intoxicado. Llevarlo a un lugar abierto donde hay oxígeno. Pero esa persona no va a estar respirando. ¿Qué hicieras? Tienes que dar respiración artificial, reanimar. Entonces, de ahí llevarlo a un centro médico lo más antes posible, porque esa persona necesita oxígeno. ¿Ya? Entonces, hay que dar oxígeno a esa persona. ¿Ya? Y bueno, ahí tiene que hacer el tratamiento de volver a reanimarlo. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la regulación de la respiración. Entonces, cuando hablamos de la regulación de la respiración, existen tres, uno es el comportamiento del oxígeno, del CO2 y del pH. Siempre que hablo de pH, estoy hablando de acidosis o alcalosis. Después, actividades de reflejo nervioso. Y por último, los centros respiratorios. Esta es la manera de cómo se produce la regulación de la respiración. Entonces, si hablo del comportamiento del oxígeno, entonces, bajo la influencia del oxígeno, ¿cómo lo hace? Como sabemos, existen los quimioreceptores. Valentina, ¿no? ¿Sí cuáles son los quimioreceptores? Ya, los receptores
aórtico. Y los aórticos, como vemos aquí. Entonces, estos quimioreceptores, entonces, van a analizar cuando el oxígeno va a disminuir. ¿Cuánto es la presión normal del oxígeno a nivel arterial? ¿Cuánto era lo normal? Cuando pasa, se realiza el intercambio gaseoso, ¿a qué presión queda a nivel arterial el oxígeno? 40. ¿Qué? 40. No, 40 en el CO2. ¿Cuánto quedaba? La presión. Aquí sale sí. Después baja a 95. Entonces lo normal de la presión del oxígeno a nivel arterial es de 95. Pero cuando la presión del oxígeno a nivel de las arterias baja a menos de 60 milímetros de mercurio, entonces se estimulan los quimioreceptores y estos van hasta el centro respiratorio y hace que aumente la respiración en amplitud y profundidad. Entonces, esta es la manera de cómo se comporta el oxígeno. La influencia del CO2 igualmente. La presión normal del CO2 a nivel de la arteria es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando esta presión aumenta 10 milímetros de mercurio más, entonces va a estar con esta persona. ¿Qué está haciendo? Está hiperventilando. ¿Qué quiere decir que está hiperventilando? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el organismo quiere eliminar ese CO2, ese exceso de CO2. Y obviamente si aumenta 20 milímetros de mercurio más, entonces la hiperventilación aumenta mucho más. Respira más rápidamente y más profundamente. Igualmente, si la presión del CO2 disminuye los 3 puntos, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una hipoventilación, o sea, disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, esta es la influencia del CO2. Ahora, la influencia del pH. Cuando los hidrógenos aumentan, será una acidosis o una alcalosis. Acidosis. Entonces, con el aumento de los hidrógenos, si se produce una acidosis, se va a producir una hiperventilación. Cuando los hidrógenos están disminuyendo, se va a producir una alcalosis. Por lo tanto, se va a producir una hipoventilación. Entonces, ya sabemos de cómo se comportan tanto el oxígeno, el CO2 y el pH. Reflejo nervioso. Primero vamos a hablar del reflejo nervioso de Henry. ¿Qué pasa aquí? A nivel de las paredes de los alvéolos existen unos receptores. Estos receptores se van a conectar al nervio gástrico o al nervio vago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la cosa? No está calentando en lo absoluto. ¿cuánto? Apágala, nos estamos helando aquí. Porque está mirando ahí. Paso algo. Está a 30, ¿no? No está calentando.
o sea, las paredes del alveolo se alejan, entonces eso estimula a los receptores que se encuentran en las paredes del alveolo, y ese impulso nervioso viaja por el nervio neumogástrico y va hasta el centro inspiratorio, ¿ya? Y inhibe a este centro inspiratorio, o sea, la persona deja ya de meter aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí viaja el estímulo hasta el diafragma y hace que el diafragma deje de producir la inspiración, inhibiendo al nervio que inerva el diafragma. Freno. Entonces se produce la inhibición del nervio freno. Ahora, si se produce el colapso pulmonar, o sea, las paredes del alveolo, entonces se produce el colapso pulmonar, o sea, las paredes del alveolo se acercan, igualmente va a estimular a estos receptores, y este estímulo viaja por el nervio vago y va hasta el centro expiratorio y lo inhibe. Por lo tanto, deja funcionando al centro inspiratorio. Entonces, este reflejo nervioso que es manejado por los receptores que se encuentran en las paredes del alveolo se llama el reflejo de Kane-Brenner. Ahora, los centros respiratorios. ¿Dónde se encuentran los centros respiratorios del sistema nervioso? Tenemos uno en la médula, otro en el pulmón y otro en la protuberancia. Igualmente tenemos en el hipotálamo y en la corteza. A nivel de la médula, entonces aquí, ¿cómo lo hace? A través de las motoneuronas se van a originar los nervios, ¿ya? Entonces aquí, a nivel de la médula, tenemos las motoneuronas. ¿Ya? Estas motoneuronas van a ir a formar los nervios que van a inervar a los músculos intercostales, externos, internos, van a formar los nervios frénicos que inervan al diafragma. Entonces, gracias a esta motoneurona, igualmente se inervan los músculos abdominales. Entonces, gracias a esta motoneurona se produce, viaja el estímulo nervioso de la motoneurona, forman los nervios que van a inervar los músculos de la respiración. Es por eso, si se produce una lesión a nivel de la médula, se rompe la interconexión que existe entre el bulbo y la médula espinal. Y es por eso que se producirá un paro respiratorio. ¿Ya? Ahora, a nivel del bulbo, entonces, en la parte inferior del bulbo se encuentran neuronas que van a formar el centro inspiratorio. Igualmente, en la parte ventral, o sea, anterior, se encuentran neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias. Pero se ha llegado a comprobar que existen más neuronas inspiratorias. Por lo tanto, en la parte ventral, como vemos aquí, se va a formar el centro inspiratorio. Ahora, en la parte dorsal del bulbo existen neuronas expiratorias. Por lo tanto, se va a formar el centro expiratorio. ¿Ya? Y en la parte superior y ventral
del bulbo se encuentra el centro quimio-receptor central. Entonces, ya hemos descrito todo lo que se encuentra en el bulbo. Ahora, entonces, como vemos aquí, el bulbo, en la parte ventral, está el centro inspiratorio, en la parte dorsal, el expiratorio, y ambos se encuentran interconectados. Entonces, cuando funciona cuando se está produciendo la inspiración, el centro expiratorio está inhibido. Y cuando se produce la expiración, el centro inspiratorio está inhibido. O sea, no pueden funcionar ambos al mismo tiempo. Si el inspiratorio está funcionando, expiratorio inhibido. Expiratorio funcionando, inspiratorio inhibido. Ahora, a nivel del centro quimioreceptor central, este funciona con el CO2. O sea, el centro quimioreceptor central es estimulado por el CO2. ¿Y por qué no por los hidrógenos? ¿Cuál sería? ¿Por qué no estaría estimulado por el hidrógeno? Porque el hidrógeno no puede pasar la barrera hematoencefálica, solo lo pasa el CO2. Entonces, este CO2 pasa hacia el receptor al quimioreceptor central, ¿ya? Entonces se va a combinar con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico, el cual es el que estimula al centro quimioreceptor central. Luego tenemos a la protuberancia. La protuberancia vamos a encontrar al centro, primero al centro aneústico que tenemos aquí. Miren, está la protuberancia. Este centro aneústico tiene la función de estimular al centro inspiratorio. Esa es la función del centro aneústico que se encuentra en la protuberancia. Y también tenemos aquí al centro neumotáxico. Como vemos aquí, ¿cuál es la función del centro neumotáxico? Inhibir al amniótico. ¿Por qué? Porque si estaría funcionando en todo momento el centro amniótico, se estaría inspirando cada rato. Entonces, la función de este neumotáxico es inhibir al centro amniótico para así inhibir la inspiración. ¿Está bien? Entonces, ya hemos descrito lo que es la médula, hemos descrito al pulpo y ahora la protuberancia, de cómo manejan la respiración. Diga, al centro inspiratorio. Y el neumotáxico al centro amniótico. Luego tenemos al hipotálamo, que se encuentra aquí. ¿Qué función tiene el hipotálamo? ¿Qué centro se encuentra en el hipotálamo? ¿Qué? ¿Qué centro se encuentra? ¿Cómo? No. ¿Se va a decir? El hipotálamo, ¿qué centro se encuentra? ¿No? ¿Hipotálamo, qué se encuentra? Neuroanatomía, ¿qué centro se encuentra en el hipotálamo? ¿No? El centro de la termorregulación. Eso era. Entonces, ¿qué tiene que ver el hipotálamo con la respiración? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los perros no
tienen el centro de la termorregulación. Es por eso que ellos, para eliminar el calor, tienen que arear. Abren la boca y eliminan el calor mediante la respiración. En los niños, no, el centro de la termorregulación no está desarrollado. Es por eso que ellos, cuando hacen fiebre por alguna infección, llegan hasta 40 grados y pueden llegar a convulsionar por fiebre. En cambio, los adultos, el centro de la termorregulación ya está desarrollado. Por lo tanto, es difícil que lleguemos a una temperatura de más de 39 grados. ¿Ya? En cambio, los ancianos, ya este centro de la termorregulación, por envejecimiento, ya no llega a funcionar. Es por eso que, por infecciones, muchas veces los ancianos no hacen fiebre. ¿Ya? Entonces, en los niños, como este centro de la termorregulación no está desarrollado, es por eso que cuando hacen fiebre, ellos aumentan la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar este exceso de calor que se produce. Entonces, esa sería la función del hipotálamo. Ahora, tenemos por último la corteza. Igualmente, la corteza puede regular la respiración. Nosotros podemos, mediante la corteza, ordenar al centro respiratorio y dejar de respirar. Por eso aguantamos la respiración. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de la corteza. También puede manejar la respiración. Entonces, ¿cuáles son los centros respiratorios? Ya describimos. Médula, mediante las motoneuronas, inervando a los músculos de la respiración. Diafragma, por el frénico, y a los músculos intercostales, internos, externos, y a los músculos abdominales. Bulbo. ¿Ya qué neuronas tiene ahí? ¿Qué encontramos en el bulbo? En la parte ventral son las neuronas inspiratorias. Ya. Dorsal, ambos las neuronas inspiratorias. Y en la parte superior y ventral, el centro quimioreceptor. Central. ¿Ya? Entonces, como dice su compañera, la parte ventral, centro inspiratorio, parte dorsal, centro expiratorio, y en la parte ventral y superior, centro quimioreceptor central. En la protuberancia, ¿qué tenemos, Emanuel? ¿Qué centro está? Lucero, protuberancia. Dime, ¿qué tenemos en la protuberancia? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tenemos en la protuberancia? Centro amniótico. ¿Cuál es su función? Estimular al centro inspiratorio. Y también el centro neumotáxico. ¿Cuál es su función? Inhibir al amniótico. Y para así dejar de estimular al inspiratorio. Por último, el hipotálamo, el cual en los niños hace que aumente la frecuencia respiratoria cuando tienen fiebre para eliminar calor. Y la corteza, nosotros podemos manejar la respiración por la corteza ordenando, por ejemplo, dejar de respirar, aguantar la respiración. Entonces, ya hemos visto los centros inspiratorios de la inspiración. ¿Qué estímulos excitatorios hay? La corteza. Por ejemplo, la corteza, cuando hay estímulos del mundo externo, por ejemplo, cuando tienes emociones fuertes o estás alterado por algún motivo,
aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Por esos estímulos que llegan a la corteza. ¿Ya? El hipotálamo en los niños hace que se aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, sería un estímulo excitatorio para el centro de la inspiración. El centro amniótico estimula al centro inspiratorio. Receptores periféricos excitatorios. Estos receptores periféricos excitatorios se encuentran a nivel de la piel, ligamentos, articulaciones. Entonces, es por eso, por ejemplo, cuando usted está tomando una ducha de agua caliente y por algún motivo cambia a fría. ¿Qué pasa, Sofía, ahí? Ajá. ¿Dónde sientes el frío? En la piel, ¿verdad? Es por eso que se estimulan estos receptores periféricos excitatorios. Entonces, esto viaja por él, se conecta al nervio neumogástrico o vago y va hasta el centro inspiratorio, y es por eso que aumenta la frecuencia respiratoria. Comienzas a inspirar más veces por este estímulo del agua fría, que es a los receptores periféricos excitatorios que se encuentran en la piel. Igualmente, por ejemplo, si usted está corriendo y sufre una caída y se lesionan los ligamentos del tobillo, ¿ya? Una torcedura. Esto estimula a estos receptores periféricos excitatorios que se encuentran en los ligamentos y en la articulación, y mediante el nervio vago va hasta el centro inspiratorio y hace que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque se inspira más veces. Área quimiorreceptora central. ¿Quiénes estimulan el área quimiorreceptora central? Lo estimula el oxígeno. El CO2. Lo estimula el CO2. Como dijimos, porque pasa la barrera hematoencefálica. Y la de quimiorreceptora periférica, ¿por quién va a ser estimulado? Lo estimula el oxígeno, el CO2 y el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, estos son los estímulos excitatorios para el centro inspiratorio. Estímulos inhibitorios. La corteza. ¿Por qué la corteza? Porque yo le puedo ordenar al centro respiratorio de parar de respirar. ¿Puedo dejar de respirar? Ordenar mediante la corteza. Receptores pulmonares inspiratorios. Estos receptores se encuentran a nivel de los pulmones, ¿ya? Entonces, estos cuando son estimulados, ¿ya? Pasan al nervio vago y viajan hasta el centro inspiratorio y lo inhiben. Igualmente, el centro expiratorio. Cuando el centro expiratorio está funcionando, el inspiratorio está inhibido. Entonces, ahora tenemos esta última diapositiva. ¿Cómo respirar? ¿Cómo se respira? Como sabemos, tenemos el centro inspiratorio y el centro expiratorio. Entonces, como vemos aquí, existen 4 neuronas a nivel del centro inspiratorio y el estímulo está viajando, interconectando estas 4 neuronas como vemos aquí. Así está funcionando el centro inspiratorio y de rato a rato manda estímulos para inhibir el centro expiratorio. ¿Ya? Ahora, cuando se cansa este centro inspiratorio, comienza a funcionar el centro expiratorio. Igualmente,
el estímulo viaja en las 4 neuronas y de rato manda estímulos para inhibir al centro inhibitorio. Entonces, esta es la manera de cómo funciona, cómo se respira. Inspiración, expiración. Y se mandan estímulos para inhibir al respiratorio y estímulos para inhibir al inhibitorio. Igualmente, existen receptores pulmonares inhibito-inspiratorio. Estos receptores se encuentran a nivel de los pulmones. Entonces, cuando se produce la inspiración, uno mete aire, se insuflan los alvéolos y se estimulan estos receptores pulmonares inhibitorios, se conectan al nervio vago, viajan hasta el centro inspiratorio y lo inhiben. ¿Ya? Igualmente, cuando se produce la expiración, comienzan a funcionar los músculos abdominales, se eleva el diafragma y se estimula estos receptores pulmonares inhibito-expiratorios, el cual se conecta al nervio vago, viaja hasta el centro expiratorio, el estímulo, y lo inhibe al centro expiratorio. Es por eso que hay inspiración y expiración. Bueno, esto sería todo lo que corresponde a fisiología pulmonar. Y es lo que va a entrar en el examen. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cuál? La presión o volumen. La presión aquí es de 45. Y en el alveolo es 40. Entonces pasa a lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, voy a tomar lista. Nos vemos. Terminamos. Yo espero comenzar el sangre el miércoles. Y yo creo que lo termino hasta el próximo viernes. Y ahí ponemos fecha ya para el otro examen. ¿Qué mucho rápido? No nos va mal. Pero